bien, reitero las bienvenidas, muchas gracias a todos por venir. Los invito a que abramos nuestras Biblias si es que las traen en Lucas para leer un trozo de la Escritura donde habla acerca de la gloriosa y bendita persona de nuestro Señor, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Estimado, el mensaje del Evangelio es la buena noticia, que hay salvación para el pueblo pecador, que hay salvación para aquellos que somos enemigos de Dios, que hay salvación para el pueblo que se rehusó a creer. El mensaje del Evangelio es simple. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la obra bendita de nuestro Señor, por la misericordia de Dios, Él mandó a su Hijo como sacrificio para perdón de pecados. Antes, el sistema sacrificial era hecho una y otra vez. Los sacrificios debían entregarse una y otra vez por los sacerdotes, por el pueblo. La santidad, que es parte inherente de Dios, impedía que las personas pudieran acercarse de manera perfecta a Él. Incluso el templo donde en Israel se ofrecían los sacrificios estaba hecho por secciones. Entre más afuera del templo estaban los que eran más lejanos a Dios, pero más dentro del templo estaban los que se les ponían cada vez más restricciones para hacer, para entrar a estos lugares. Más en el patio, más en el dentro del templo, e incluso dentro del templo hay una sección que estaba cerrada por una cortina que era el lugar santísimo, al cual no se podía acceder, en el cual estaba la presencia de Dios. Y esta presencia no se podía acceder en cualquier momento, era una vez al año. Y esta presencia uno lo llenaría de terror porque si alguien entraba imprudentemente a este lugar, moriría. Por lo tanto, lo primero que pensamos en la presencia de este lugar, en la presencia de Dios, que es una presencia peligrosa. En el principio no era así. En el principio la presencia bendita de Dios se paseaba por el huerto, en la creación misma que Él hizo. Disfrutaba el hombre con Dios. Dios disfrutaba con el hombre. Esta presencia, lo primero que quiero explicar es que en la palabra de Dios no se nos pone como mala, no se nos pone como algo inherentemente malo. Se nos presenta en cada trozo de la escritura como algo inherentemente hermoso, como algo infinitamente maravilloso, como algo que llena de terror, pero algo que llena todo toda la tierra, algo que es preciosamente único, algo que es separado. Santo significa separado, pero santo es algo preciosamente maravilloso, único y sin igual. El hombre fue hecho, tú y yo fuimos hechos para glorificar a Dios por la eternidad. Pero cuando nosotros decidimos pecar, nos alejamos de decir que esa presencia maravillosa es buena. Ponemos nuestra confianza y nuestro parámetro de belleza, como podríamos decirle de alguna forma, en cosas vanas, cosas pequeñas, cosas que si se comparan a la gloria y majestad de Dios, son tan pequeñamente insultantes que son como disfrutar y deleitarnos en un simple, pequeño y patético charco de esos que deja la lluvia en los parques comparados con el inmenso mar. Esa es la diferencia entre la presencia de Dios y la presencia de las cosas que nosotros llamamos como buenas, como bellas y que al final son pecado, porque las comparamos con la presencia de Dios. Quiero que leamos un trozo de la escritura así para ejemplificar cómo los sacrificios que se daban una y otra vez en el templo en un punto de la historia fueron cancelados, pero aún así hombres querían mantenerlos y las consecuencias que habían de mantenerlos. Está en Lucas en el capítulo 19, dice así la palabra de Dios. Versículo 41, solo por poner en contexto, lo que acaba de pasar es que el Señor Jesús entró a Jerusalén, entró a la santa ciudad. En estos días ya estamos cerca de la celebración
de lo que ocurrió en esa semana, la Pascua. Pero quiero hablar de un trozo de esta fiesta, de este recordatorio, que me parece tremendamente simbólico y sin igual, que no lo había pensado antes. Porque al verlo de esta forma puede cambiar una concepción de algunas cosas que ya teníamos vistas. Dice así la palabra de Dios, Lucas 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Hasta aquí la palabra de Dios. De los versículos 41 al 44, vemos cómo el Señor ve la ciudad, vemos cómo el Señor ve las personas, vemos cómo el Señor ve a las personas y se da cuenta, se da cuenta de algo tremendo. Él llora sobre ella. ¿Por qué llora sobre ella? Llora por un futuro de lo que le acontecerá. Llora por un futuro de cosas que le van a ocurrir. Llora por cosas que van a acontecerle y que, y que si creyeran, que pareciera que si hicieran algo específico, que al parecer no van a hacer porque está llorando sobre ella por algo, entonces ellos podrían evitar esto que se viene, este desastre, esta destrucción. Luego en los versículos 45 al 48, el Señor echa a las personas del templo, pero hay algunos que tratan de sacarlo del templo. Noten en el versículo 47 igual que Él enseñaba cada día. Él echó a las personas que estaban vendiendo y comprando en el templo y el Señor se queda, según el versículo 47, para enseñar cada día. Por lo tanto, a aquellos que echó no les permitió volver. El Señor de alguna forma se interpone en lo que estas personas están haciendo para que no lo continúen haciendo y esto que Él está clausurando, por decirlo algo así, le molesta a los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo, las autoridades religiosas de la época, las autoridades que se conocía que eran los encargados de llevar al pueblo a Dios, las autoridades que sabían y pensaban y el pueblo consideraba como aquellos que llevaban al pueblo a la presencia de Dios. Quiero que te imagines esto. El Señor ve nuestra ciudad, ve tu ciudad, te ve a ti por decir algo. Lo que vio el Señor en todo caso fue un punto específico en la historia que se cumplió. Fue un punto específico en la historia que se va a cumplir. Fue un punto específico en la historia que implica un solo lugar, Israel, donde porque ellos rechazan al Mesías, vendrán días sobre ellos donde serán sitiados y derribarán todo lo que hay en ese lugar y destruirán el templo. Eso se cumplió. Pero lo que él está, al parecer, sufriendo en su corazón, llorando sobre la ciudad, es que al parecer las personas tienen una forma de, aun cuando la ciudad ya no funcione, que el templo esté destruido, ellos puedan tener un acceso a Dios. Ese es el punto de los versículos. Por algo en el 46 él habla y cita al profeta diciendo la casa de oración, el templo que debía ser casa de oración para todas las naciones, el templo que debía funcionar como la conexión entre Dios y los hombres, el lugar donde se ofrecían sacrificios. ¿Se acuerdan de las primeras?
parte de la reunión, el templo funcionaba como un lugar que los sacerdotes usaban para ofrecer sacrificios a Dios. Las partes principales, la entrada del templo, tenía un montón de símbolos que hablaban acerca de la gloria de Dios. Había una mesa con panes, había un candelero con varios brazos, había un fuego que no se apagaba, un altar y adentro un lugar santísimo, con la presencia misma de Dios ahí. El Señor llora porque este lugar va a ser derribado, pero Él dice, si también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Y luego precisamente pasa a la historia, al relato de cómo el Señor va al templo, a este lugar que había profetizado que no dejarían sobre él piedra sobre piedra, porque no conoció el tiempo de su visitación. Y quiero que noten esto. Él dice, no dejarán sobre ti piedra sobre piedra porque no conocieron el tiempo de tu visitación. Y él visita este lugar y echa a las personas y ellos se molestan porque los echó. Los principales, los religiosos, los que debían acercar al pueblo a Dios, se molestan con el Hijo de Dios por lo que está haciendo. Solamente quiero explicar dos cosas, quiero que consideremos dos puntos. Quiero que consideremos cómo el Señor clausura el templo, cómo el Señor clausura algo y cómo las autoridades quieren mantener algo. En los versículos 45 y 46, el Señor va y echa afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Quiénes son estas personas? Los otros evangelios nos dan más luces de los que son, y Lucas no nos especifica exactamente qué estaban comprando y vendiendo, pero eran personas que se ponían en el templo, en las partes más de afuera, donde se podían poner más tipo de personas, un mayor mix de una variedad más grande de personas, de otros lugares, de otras etnias, y ellos compraban y vendían. Normalmente cambiaban monedas o vendían sacrificios. Eran los cambistas. En Mateo, en el capítulo 21, se explica un poco más fácil. En Mateo, en el capítulo 21, desde el versículo 12, dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Se vendían estas cosas en el templo porque era lo que se sacrificaba, porque era lo que se ofrecía en sacrificio. Normalmente o antes, las personas tenían que llevar su sacrificio al templo, pero los cambistas y algunas personas hacían un poco más fácil la transacción de entrar al templo y ofrecer sacrificios, en el sentido de que se ponían en la entrada del templo y cambiaban las monedas para que si tú venías con una moneda que no se usara normalmente en Israel, tú la podías cambiar por la moneda del lugar de donde venías. Las personas tenían que venir de otros lugares a ofrecer al templo, por lo tanto estaba bien que fueran a Israel, que estaba bien que visitaran el templo, pero el Señor dice que la casa de oración la hacen cueva de ladrones. Lo que Él está clausurando acá, quiero que noten lo que Él está parando. Quiero que noten que estas personas que hacían cambios de monedas y que ofrecían sacrificios, eran los que en base a su transacción económica permitían que las personas entraran al templo y tuvieran algo para sacrificar. Por lo tanto, si el Señor vuelca sus mesas y los echa para afuera, entonces, ¿qué está clausurando? El Señor en alguna medida está clausurando el sistema sacrificial que existía hasta esa época. El Señor en alguna medida está terminando con los sacrificios, está parando los sacrificios que tenían que hacerse. Incluso si estas personas no están en el templo, lo más probable, uno se puede imaginar, y él permaneció en el templo para que no volvieran. Se mantuvo enseñando para que no volvieran, para que no pudieran volver. Por lo tanto, si el Señor está impidiendo la entrada al templo, él está clausurando de alguna medida la forma que tenían las personas de ofrecer los sacrificios y entrar a la presencia de Dios en esa época. ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué es tan bueno que lo haga?
Los sacrificios existían en la antigüedad. Hebreos nos habla, el libro de Hebreos es precioso y es un tratado teológico de cómo entender el Antiguo Testamento a la luz de la revelación del Señor Jesucristo. Hebreos nos explica que los sacrificios se ofrecían una y otra vez cada año, una y otra vez en cada momento, una y otra vez tenías que ofrecer tus sacrificios. ¿Te has sentido así? Una y otra vez si quieres mejorar como persona, quieres tratar como persona, quieres presentarte a Dios con tus buenas obras, quieres presentarte a Dios con la santidad que tú crees que puedes ganar, que puedes hacer. Y por el lado israelita, los israelitas, la ley les ordenaba los sacrificios y estaba bien lo que hacían. Ellos tenían que poner su fe en que los sacrificios que eran entregados a Dios eran entregados porque la ley lo ordenaba así. Por lo tanto, por fe en que Dios aceptaba estos sacrificios, ellos entraban a la presencia de Dios, ellos podían ser aceptados, ellos eran pueblo de Dios. Pero al parecer lo que hacían estas personas es que se acostumbraron tanto a los cambios, a las compras, a la transacción que podemos imaginar incluso, yo me imagino con dolor, con pena, con rabia contra mí mismo incluso, que ellos están tomando el servicio en el templo como una simple transacción económica. Yo voy una vez al año, yo ofrezco lo que tengo, uso de mi tiempo, me voy y sería, hasta ahí nomás llega. La casa de oración debía ser casa de oración para todas las naciones. Debía ser algo que permitiera a las personas acceder a a la presencia de Dios. Debía ser algo que enseñara al mundo entero. Este es nuestro Dios. Su presencia está velada en nosotros, pero Él ofrece un camino vivo y verdadero para entrar a Él. Y esos sacrificios se debían hacer una y otra vez, pero la mancha del pecado iba entorpeciendo estos sacrificios que se ofrecían y las personas quizá ya en este punto estaban ofreciendo porque sí. Y es una cosa terrible. Algunos profetas denuncian esto incluso. En el final del Antiguo Testamento, que nosotros tenemos nuestras Biblias, en los libros del final del Antiguo Testamento, los profetas hablan, Malaquías habla en contra del pueblo y Dios dice, ojalá clausuraran el templo, cerraran las puertas del templo para que ya no ofrecieran estos sacrificios. Isaías dice, ¿quién les dijo que ofrecieran estos sacrificios? ¿Acaso no es misericordia la que quiero? ¿Acaso no es una limpieza de corazón la que quiero? Pero ahí entonces tenemos un problema porque el Señor está clausurando estas cosas y uno dice, entonces nos quedamos sin nada. Entonces, ¿acaso Dios ya nos ofreció la oportunidad de acercarnos a Él y ya no hay más? ¿Y ya no hay absolutamente nada más? ¿Por qué fue que lloró el Señor? ¿Por qué fue que derramó sus lágrimas? Hay solo dos partes en la escritura donde Él derrama sus lágrimas, llora sobre algo. Llora por, al parecer, la muerte de un cercano, un Juan, y llora acá por su pueblo, llora acá por la ciudad, llora acá por las personas. En alguna medida, la razón por la que él lloró en Juan fue por la separación que provoca la muerte entre las personas. Llora por la separación que provoca la muerte, en que el alma se separa del cuerpo y esto genera algo llamado muerte, que no debería ser así, que, que no puede ser así. La muerte es el final enemigo. Y cuando el Señor llora por la ciudad, pareciera que algo está entorpeciendo el camino entre el pueblo y Dios. Y Dios no está conforme con esto. Y Dios dice, suficiente, la casa debería ser casa de oración. Y ustedes la hacen cueva de ladrones. Su religiosidad, sus formas de acercarse a mí, Noten que Él se está haciendo igual a Dios en este pasaje. Él está diciendo que es mi casa, que es su casa, que es la casa de Dios. Por lo tanto, Él está diciendo que Él es el Hijo eterno de Dios y que la casa de su Padre, que la casa del Dios Todopoderoso, que la casa de Él, que debía ser para acercar a las personas, las está alejando, las está haciendo confiar en lo que hacen y no en la fe que debían tener en lo que Dios ha provisto para acercarlos a Él.
Por lo tanto, Él lo clausura totalmente y nosotros quedamos expectantes y decimos, ¿y qué va a hacer? ¿Y saben qué? La respuesta es preciosa porque al final de esta semana que leemos en los evangelios, de esta semana que está empezando en Lucas, de esta semana que se está desenvolviendo en la mejor semana en la historia de la humanidad, en el día más precioso en la historia de la humanidad, el Señor se entrega a sí mismo como sacrificio en el día viernes, en el día de los sacrificios, en el día que se ofrecían los sacrificios, en la hora en que se ofrecían los corderos, el Señor está muriendo por causa de nuestros pecados. Qué bueno que el Señor clausuró esta entrada. Qué bueno que el Señor clausuró este sistema. Qué bueno que el Señor clausuró una y otra vez para ser el Cordero de Dios que se entrega una sola vez, que se entregó una sola vez y que por su muerte en la cruz tú puedes tener acceso a nuestro bendito Dios. No es necesario que hagas algo una y otra vez. No es necesario. El Señor en su visitación, el Señor en la visita que hizo a esta ciudad, al mundo, por desgracia su pueblo no le reconoció. Muchos de su pueblo no lo reconocieron, pero muchos sí. Y a los que creyeron en él, a los que le recibieron en su nombre, el Señor les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser lo más cercano que haya a la presencia de Dios, de ser lo más cercanísimamente cercano que haya a la presencia de Dios. Pero esto es lo que el Señor está cerrando en los versículos 45 y 46. Y en los versículos 47 y 48, las personas quieren mantener. Cada día enseñado en el templo, básicamente entorpeciendo el sistema sacrificial de aquella semana, entorpeciendo lo que van a dar las personas, pero para acercarlos a Él. Les está dando algo muchísimo mejor, les está dando algo infinitamente mejor. No más sacrificios constantes, no más entrega externa, no más entrega una y otra vez, no más el asedio del pecado, no más la debilidad de la carne, no más confiar en tus obras, no más confiar en lo que haces. Ahora es confiar en la persona de Cristo para perdón de pecados. Si pones tu fe en que Él murió por tus pecados, en que Él resucitó y ahora está a la diestra de Dios intercediendo, intercediendo por nosotros, entonces serás llamado hijo de Dios. Pero miren esto, miren este peligro tan terrible. Mientras Él entorpece aquello que aleja a las personas de Dios, los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuran matarle. No hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Es interesante que dice, pero los principales procuraban matarle, pensando que con esto van a quitar lo que estaba impidiéndoles celebrar la fiesta ordenada por la ley de una forma más eficiente, de una forma más eficaz. Mientras el Señor está acá, pensarían, no pueden funcionar en el templo como siempre habían funcionado. Y irónicamente, el mundo piensa que en base a lo que hacemos y decimos, diremos y pensaremos, así vas a justificarte delante de Dios. No vas a justificarte así. Si quieres justificarte delante de Dios por lo que haces, por lo que piensas, por lo que tratas de hacer, por la buena persona que eres, por las cosas que piensas hacer, tienes que entender que Dios nunca determinó que las cosas se hicieran así. El pecado nos hace débiles. El pecado nos hace ineficientes para poder hacer eso. El pecado nos hace imposible que podamos hacer aquello. Y aun si pudieras, Dios nunca determinó ponerte esa carga. Dios nunca determinó aquello. Dios quiere que por fe creamos en Él, por fe creamos en su Hijo bendito, para que creyendo en Él tengamos acceso pleno y único, para que aun cuando haya día que no haces las cosas que debes hacer, cuando te equivoques, cuando te alejas,
No tengas esa ansiedad que da cuando sabes que te equivocas, cuando sabes que lo arruinaste, cuando sabes que te puedes alejar, que te pueden retar. No es así. Dios mira esta actitud y dice, no debe ser así, no puede ser así, yo no quiero que sea así. El Señor se pone entre lo que nos separa de Él y nosotros para poder darnos un libre acceso al Padre. Y estos hombres que quieren quitarlo de en medio, que quieren matarle, para poder, piensan ellos, tener el acceso que siempre han tenido a la presencia del Padre, quiero que vean que el Señor, en su infinita misericordia y gloria, en base a que Él muera, ellos no pueden matarle, ellos no pueden quitarle la vida, pero Él le entrega su vida. Y el entregar su vida, Él hace que este acceso pleno, único y verdadero, nadie lo pueda parar. Ni aun los que se quejan, ni aun los que lo odian, ni aun los que detestan esta obra, detestan su enseñanza y lo detestan a Él, aun cuando ellos piensan que pueden quitarlo de en medio, solo lo ponen aún más en medio, solo lo ponen aún más cercano, más real. Estimado, tus buenas obras te alejan de Dios. Lo que obedeces y lo que haces, quizá incluso por la ley, no te va a acercar a Dios si no es por fe. Pero lo precioso es que estas cosas nos pueden ayudar a ver cuán central y necesario es nuestro Señor, cuán realmente necesario es Él. Cuando lo quieren sacar, Él se pone en medio. Cuando lo piensan que lo logran sacar y lo mandan matar, Él la verdad se estaba dejando crucificar, se estaba dejando, estaba entregando su vida para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, nuestro Señor es tan bendito y único que Él permite que estos hombres piensen, crean que están haciendo estas cosas, eh, derrotándole, quitándole en medio cuando en verdad lo están haciendo el camino único y verdadero. Estimado, cualquier cosa que piensas que puedes hacer, cualquier cosa que piensas que puedes hacer para ganar tu camino al Padre, no la hagas. Eso no es lo que quiere Dios. Eso no es lo que planeó Dios. El Señor entregó a su Hijo, lo entregó en la cruz para perdón de pecados, lo entregó para que tú no mueras, para que tú tengas pleno acceso a su presencia. Esa presencia, todo esto, no podían entrar cualquiera, tenían que ser de una tribu en especial, tenían que ser de una familia en especial, tenían que ser de una línea en especial, tenían que ser después de un ritual tremendamente largo, una vez al año, eh, ni siquiera uno puede pensar, si es que no entró al lugar, qué tan, qué tan real podrá ser, qué tan fácil puede ser tanta, pero, pero el Señor en su bendita y gloriosa misericordia hizo que todas estas cosas que Él había determinado en la antigüedad sirvieran para ejemplificar, mostrar y enseñar la centralidad de nuestro Señor. Solo en Él tenemos perdón de pecados, solo en Él tenemos vida y solo en Él y solo a Él debemos glorificarle y honrarle por esta preciosa y única presencia que nos ha abierto para gloria de su nombre. El Señor bendiga su palabra, el Señor te haga entender, te tenga misericordia y abra tus ojos para darte entendimiento para creer en el bendito mensaje de la persona de Cristo muriendo en favor del pecador. El Señor bendiga su palabra. Hola, buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos y amigas que nos escuchan. Para comenzar la predicación del Evangelio, les pido que nos acompañen, si tienen su Biblia por ahí, en el Evangelio según Juan, el capítulo 5. Y si no, escuche, yo voy a leer la porción, vamos a leer una breve porción. De hecho, nos vamos a centrar en un solo versículo de la lectura, que creo que sintetiza bien la predicación del Evangelio. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio según Juan capítulo 5. Vamos a leer del verso 22 al verso 24. Capítulo 5 de Juan parte con un milagro del Señor Jesús, que es cuando sana a una persona paralítica. Toda su vida había estado paralítica y el Señor Jesús ejerce su poder sobrenatural sobre él y lo sana. Lo que sigue en la historia es una controversia teológica entre el Señor Jesús y los fariseos. Los fariseos se niegan a creer
Y el Señor Jesús ha realizado ese milagro como consecuencia de la autoridad que le ha delegado Dios, Dios Padre. Para los judíos, muy celosos de creer en Dios, Dios no tiene el mismo estatuto que el Señor Jesús. Jesús obraría, afirman los judíos, eh, de manera personal, individual, sin ningún tipo de conexión o vínculo de autoridad con Dios. Y es ahí donde el Señor Jesús expresa estas palabras que no solamente reivindican su conexión profunda e íntima con Dios, sino que también presentan probablemente una de las formas más sintéticas y al mismo tiempo más poderosas de expresar el mensaje del Evangelio, que es lo que tenemos, que es la misión y la tarea que tenemos en esta tarde, presentar y exponer el mensaje del Evangelio. Voy a leer entonces desde el verso 22, 23 y los vamos a enfocar en el 24. Dice así el Señor Jesús, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, lo que quiero expresar o explicar de manera breve en esta tarde es, por un lado, vincular a la persona de Cristo con la persona de Dios. Lo primero que afirma el Señor Jesús es que usted no puede pensar que cree en Dios, pero reniega de Jesús. Esta distinción que muchas personas, incluso hay religiones o sistemas de creencias que parten de esa distinción básica. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer en Jesús. Corren por carriles separados, son paralelos, nunca se intersectan. Y lo que está diciendo acá el Señor Jesús es que esa creencia es profundamente errónea. Usted no puede pensar en honrar a Dios deshonrando a su Hijo. Esa es el Señor Jesús lo expresa con un aforismo súper simple, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De manera tal que usted no puede creer en Dios sin creer en Jesús. No puede honrar a Dios, no puede procurar agradarle, buscarle, seguirle, obedecer, confiar en Él, creer en Él, pero desoyendo la voz de Jesús y lo que realmente Él dice. Y lo primero que Él dice acá, el Señor Jesús, es que usted no puede separar la honra a Dios de la honra al Hijo. Son indisociables. El Hijo es enviado por el Padre, viene en una comisión y esta idea de enviar es súper importante porque tiene la connotación de alguien que desempeña una comisión en la cual funge como representante del que le envió y por lo tanto esperaría recibir el mismo trato. Es como si estuviese realmente la persona que le envía ahí en su presencia. Usted no puede deshonrar al Hijo porque deshonrando al Hijo está deshonrando al que le envió, a Dios. Y por lo tanto, va a decir el Señor Jesús, mi voz ni mi autoridad es como la de cualquier otro maestro o rabí al cual ustedes están acostumbrados a escuchar. Quien me escucha a mí está escuchando ni más ni menos que la voz de Dios. Quien me ve, mira y observa hacer y obrar milagros, no está constatando solamente algún tipo de autoridad que yo tenga de mí mismo, sino una autoridad que es delegada por el Padre. Está viendo obrar poder de Dios, poder de Dios. El que me escucha a mí, escucha las palabras de Dios. El que me escucha obrar a mí, mira obrar a Dios. Por lo tanto, la honra debida a Dios es la misma que me deberían tener a mí. Y una vez que dejen claro esa situación, que es imposible buscar a Dios y negar al Hijo, viene esta expresión muy sintética, muy maravillosa y muy profunda del Evangelio. Dicho en términos más simples, lo que pone en evidencia el versículo 24 de Juan es una acción compuesta que tiene dos partes y tres certezas. De lo que quiero hablar
entonces, en esta ocasión es de una acción conjunta y tres certezas. La acción conjunta, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación y ha pasado de muerte a vida. Y el Señor Jesús, siempre cuando Él tiene que decir algo importante, pronuncia una fórmula. En general, cuando uno está, no sé, si usted ha estado en el colegio, a veces el profesor o alguien le dice, mire, preste atención, tome nota de lo que le voy a pasar, porque lo que realmente voy a decir ahora es súper importante. Probablemente todo lo que el Señor Jesús dice es muy importante, pero cuando sus palabras van antecedidas por un de ciertos digo, como una fórmula retórica, uno sabe que ahí está anticipando una verdad fundamental del Evangelio. No todas las palabras del Señor Jesús van precedidas de esta fórmula. Todas las palabras del Señor Jesús son importantes porque es como escuchar a Dios en lo que Él ha dicho. Pero no todas las palabras del Señor Jesús van precedidas por esta fórmula. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos en la lectura de la palabra de Dios con de cierto o ciertos digo en boca del Señor Jesús, eso hay que subrayarlo, marcarlo, memorizarlo, porque aquí hay algo que es una verdad indubitable. De hecho, en varias traducciones uno lo puede leer de esa misma forma. Lo que les voy a decir a continuación es verdad. Les puedo asegurar, sin lugar a dudas, que lo que viene a continuación es verdad. Ponga atención porque lo que viene a continuación es verdadero. Así comienza entonces el Señor Jesús esta expresión. Merece toda la atención porque es verdadero y es digno de crédito. No son palabras al azar, no son palabras al bien. Y aquí viene entonces la primera idea, una acción compuesta. El que oye mi palabra y cree al que me envió. El que oye mi palabra tiene que ver con mucho más que la audición. Más que audición es más bien asimilación. Y es por supuesto notable que usted tenga interés de estar conectado, de disponer tiempo en su agenda cotidiana para oír de la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Y es fantástico que usted disponga su corazón, disponga su entendimiento, abra sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Pero acá el oír la palabra de Dios no solamente tiene que ver con escuchar auditivamente lo que Cristian ha señalado, lo que yo ahora estoy eh, expresando, sino más bien mostrar un entendimiento y un corazón receptivo a lo que se está diciendo. Por eso tenía que ver no con audición, no con algo que usted escucha, sino más bien con asimilación, que eso que usted está escuchando pueda permanecer en su entendimiento y arraigar en su corazón. Lo que va a decir acá el Señor Jesús es, el que oye mi palabra, el que tiene una actitud de disposición y de interés genuino por oír mi palabra, esa es la primera parte de esta acción compuesta, y la segunda es más notable. El que oye, porque usted puede perfectamente oír algo, el Señor Jesús le puede decir, de cierto os digo, el que oye, les prometo que todo lo que voy a decir a continuación es verídico, es digno de crédito, es profundamente verdadero. Y usted lo puede oír, pero no creer. Jesús advierte, lo que voy a decir es verdadero. Y usted entonces puede oír, prestarle atención, pero decidir no creer, no arraigar. Y por eso es una acción compuesta. No basta con oír, no basta con escuchar el Evangelio, no basta con escuchar la palabra de Dios. Está muy bien, de hecho es el paso fundamental e inicial. Para creer en el Señor Jesús hay que escucharlo primero a Él. Hay que escuchar sus palabras, todo lo que se dice de Él y lo que Él dice y que está reflejado en las Escrituras en nuestras Biblias. Pero eso no es todo, porque uno puede escuchar a alguien incluso con mucha atención, incluso con genuino interés, incluso buscando sinceramente ponerle atención y sin embargo desestimarlo, y sin embargo rechazarlo, y sin embargo no darle ningún tipo de importancia a lo que se acaba de oír. Por eso es una acción compuesta. Y está fantástico que usted
haya decidido disponer tiempo en esta tarde para oír el Evangelio. Gracias a Dios por eso. Pero el Señor Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. El oír debe ser seguido por el creer para tener efectos perdurables en su vida espiritual. Oír sin creer no funciona. Oír sin creer no sirve. Oír sin creer es lo que hizo la mayoría del mundo cuando escuchó al Señor Jesús. Las multitudes se apiñaban y agolpaban para escucharlo, pero no creían. Y terminaron gritando entonces en la cruz del Calvario, crucifícale, crucifícale. Oír sin creer no funciona. Hay que oír y creer. Pero lo que es más interesante es que el Señor Jesús dice, el que oye mi palabra y me cree. Podríamos decir, podríamos explicarlo de esa manera. Jesús dice, el que oye mi palabra, y uno podría entender que lo que sigue es y creerme a mí. El que me oye y me cree. El que oye mi palabra y cree lo que yo le estoy diciendo. Pero no dice eso el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Por eso al inicio partía con esta definición. Si usted oye al Señor Jesús y le cree, no solamente le está creyendo a Él, le está creyendo a Dios que lo envió. Porque la fe en Jesús es indisociable de la fe en Dios. Porque la confianza en Dios es indisociable también de la fe en Jesús. Usted no puede escindir, usted no puede dividir a las personas de la Trinidad. Jesús está diciendo, el que me escucha a mí y cree al que me envió, cree a Dios. Entonces, y solo entonces, solo si se cumplen estas dos condiciones indisociables, le puedo garantizar que usted tiene tres certezas. Tres certezas en el presente. Esto es súper interesante. En general, cuando las personas piensan en los resultados de sus acciones a la luz de Dios, a la luz de la perspectiva temporal de Dios, piensan en consecuencias futuras. Este es el punto y que el Evangelio de Juan desestima sistemáticamente a lo largo de sus páginas. Está la creencia de que todas nuestras acciones van a ser juzgadas al final de nuestros días, al final de nuestros tiempos, en el día del juicio final. Es decir, que por mientras que yo vivo, todas mis acciones están aguardando ahí ser procesadas, evaluadas, algunos podrían decir incluso pesadas, con esta suerte de imagen muy popular de una balanza donde Dios va a poner las buenas acciones y si pesan más que las malas acciones, entonces usted se gana el pasaporte, el ticket, el pasaje al cielo. Pero está la creencia de que nuestras acciones están aguardando un veredicto y ese veredicto solo lo encontraremos al final de nuestra existencia. Mientras tanto, parece que todo nuestro destino está en suspenso, aguardando eso. Pero Jesús no dice eso. El Evangelio no dice eso. Fíjese, por ejemplo, en el capítulo 3, un par de páginas antes, el Señor Jesús dice, el que no cree ya ha sido condenado. No es que usted está esperando la condenación, usted ya está condenado. Su situación ya está definida ante los ojos de Dios. Dios no está esperando a ver si usted al final de su vida remonta de manera épica y se pone a hacer un montón de buenas acciones de manera de cambiar el rumbo, ¿no? Ya hay una certeza, usted ya tiene certezas en su vida, usted está condenado. Pero si usted oye a Cristo y cree a Dios, esas certezas cambian, cambian aquí y ahora. No tiene que aguardar, no hay un manto de dudas sobre lo que va a acontecer en el futuro. Esa certeza ya la puede tener ahora, porque el Señor Jesús remarca tres dimensiones en presente. El que me oye y me cree tiene vida eterna, ya la posee, ya es una certeza para él. La primera certeza es que el que oye y cree a Dios, tiene vida eterna, la posee ya, aquí y ahora, aquí y ahora. No tiene que esperar hasta el final de los tiempos para ver si, si Jesús se va a acordar de que si usted escuchó y creyó. No, no va a esperar ese desenlace, como quien ve una película y todavía no sabe cómo se resuelve la trama.
La trama ya está resuelta desde el momento en que el Señor Jesús promete, porque al dicho de cierto les digo, lo que le voy a decir es profundamente veraz, el que oye y cree tiene, posee ya vida eterna. Una vida que trasciende nuestros cuerpos, una vida que no es física, sino que es espiritual, una vida que no se agota, que es infinita y que solo Dios, fuente de vida, puede proveer. De manera tal que el Señor Jesús con esto está diciendo que la muerte física, como algunas personas podrían creer, no es el fin de la historia. Hay vida después de la muerte y todo el punto del Evangelio se trata de cuál es el destino que usted quiere escoger después de la muerte. Ahí no termina la historia. De lo que se trata es escoger qué tipo de vida quiere usted después de la muerte. Y el Señor Jesús le garantiza aquí y ahora que si usted cree, oye su palabra y cree al que le envió, cree en Dios, tiene ya, posee aquí y ahora vida eterna. Esa vida que solamente Dios puede proveer. Es una vida que trasciende lo físico, que trasciende lo que es terrenal y que se extiende hacia su misma presencia. Ella puede poseer vida eterna. La segunda certeza, que se colige de la primera, que están profundamente concatenadas, es que si la primera certeza es que usted tiene vida eterna, la segunda certeza, tan gloriosa como la primera, es que usted no vendrá a condenación. Usted no va a ser condenado. Esa es una doble certeza. ¿Sabe por qué? Porque la primera certeza es que usted ya está condenado. Si uno le hace caso a las palabras del Señor Jesús en Juan 3, sino que cuando dice el que no cree ya ha sido condenado porque ha rehusado creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, lo que el Señor Jesús está diciendo es que mientras usted no crea, no lo acepte a Él como Salvador, usted ya tiene la condenación pesando sobre usted, sobre su cabeza. Dios ya ha dictado juicio, ya ha dictado sentencia. Dios no está juntando antecedentes para arbitrar al final de los tiempos y fungir como juez diciendo, a ver, sí, usted ya tiene usted ya tiene la sentencia de condenación sobre usted. Lo único que puede resolver aquí en vida por el mensaje del Evangelio es si puede anular o no esa condenación. Y lo que el Señor Jesús le garantiza a todo aquel que cree en Él es que no vendrá condenación. La condenación es una certeza para todos nosotros en tanto pecadores. Pero podemos tener otra certeza, es que no vamos a entrar en esa condenación si creemos primero en Él. No hay condenación, no hay condenación. Usted no se va a enfrentar entonces al final de los tiempos al Señor Jesús como juez, sino más bien como glorioso Salvador. Eso es lo que cambia. Esa es la profunda buena noticia del Evangelio. Todos nosotros nos vamos a encontrar al final de nuestros días frente al trono de Dios. Esa es una verdad. Lo único que cambia sustancialmente es cómo usted se enfrenta ante el trono de Dios. ¿Se ve a Dios como juez o ve a Dios como salvador? ¿El trono como fuente de castigo o como fuente de gracia? Y el Señor Jesús promete, afirma, es verídico, porque Él pone su palabra diciendo que el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Esa es otra certeza profunda. De manera tal que no piense que usted todavía tiene tiempo o un margen para maniobrar. ¿Por qué voy a estar condenado si yo no soy un criminal, no soy corrupto, no soy ladrón, ni un violador, ni un asesino? Es que la única condición para estar condenado es que usted se rehúse a creer en Jesús. Si cree en Jesús de todo su corazón, no va a ser condenado. Y esa es una certeza. Puede tener esa certeza y su alma descansar en esa certeza aquí y ahora. No tiene que esperar el desenlace de su vida en cuando el Señor Jesús vuelve. La tercera certeza es que Jesús no solamente cambia el tipo de vida que usted posee vida eterna, no solamente cambia la forma en la cual usted se presenta frente al trono de Dios, ya no como condenado, sino que también cambia su estatuto, cambia su posición, cambia el lugar en el cual usted está. La tercera certeza es que usted ya, por creer en Dios y creer en Jesús, ha pasado de muerte a vida.
se ha producido una enorme transformación en su misma posición como ser humano. Miren lo que dice, todos nosotros estamos vivos, pero aguardamos la muerte. Esa es la lógica de los seres humanos. Como de muerte, yo podría entender que naturalmente ha pasado de la vida a la muerte. Todos esperamos ese desenlace que es inevitable. Básicamente es la única certeza que tenemos. La única certeza que tenemos nosotros desde el momento en que nacimos es que vamos a morir. Hay muchas cosas que no sabemos. La única certeza es que el tránsito inevitable en la experiencia humana es de vida a muerte. Por acá lo que pone el Señor es una paradoja. La transición es de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si yo estoy vivo, ¿de qué muerte me habla? Es que el Señor Jesús acá está hablando de otro tipo de muerte, que su estado espiritual es de muerte. Usted, si me perdona la expresión, es un muerto en vida. Tiene vida física, pero muerte espiritual. Todos aquellos que están en sus delitos y pecados están muertos, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. La consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Ese es nuestro estado. Tal como el Señor Jesús decía, usted no es que todavía no se resuelva su estatuto judicial, usted ya está condenado, esa es una certeza. También acá dice, usted ya está muerto y usted puede continuar muerto. Si no hace nada, si no oye, si no cree, usted va a continuar muerto. Va a continuar en el mismo punto de su existencia. Lo que sí puede cambiar es que hay un solo paso que usted puede dar y es pasar de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Ese es el único cambio, ese es el único giro. Y entonces el Señor Jesús le promete una vida que usted no puede comprar, no puede obtener, no puede adquirir, no puede negociar, por más méritos que crea hacer, por más esfuerzos que procure realizar, no la puede obtener. Es inalcanzable para usted. Sin embargo, el Señor Jesús le promete aquí y ahora que usted puede dar ese salto, pasar de muerte a vida, como un don gratuito a quienes oyen y creen. No que me crean a mí, no que le crean a Cristian. El que oye mi palabra y cree al que me envió, le está creyendo a Dios. Nosotras somos meros transmisores del mensaje del Evangelio. El Señor Jesús es consciente de que sus palabras encarnan la verdad que emana de Dios mismo, porque Él es Dios y porque el Padre se ha dignado a mostrarnos ese mensaje. De manera tal, para sintetizar, el Evangelio podría ser sintetizado tal como se señala acá en este versículo, muy breve, pero muy enjundioso, de que la vida futura de nuestras almas depende de una acción conjunta, de oírlo a Él y creer en Él. Usted puede oír, pero sin creer. Y usted también puede creer sin oír. Y por lo tanto puede creer en cualquier Dios, en cualquier forma de salvación. No, es que están inextricablemente unidas. Usted cree en las palabras de Jesús, usted oye las palabras de Jesús y cree en Él. Y si se produce ese paso de fe, ese salto de fe en su corazón, entonces no tiene que esperar en esta especie de hipótesis de lo que va a pasar con mi vida en el futuro. Sobre el Señor Jesús le garantiza que ya posee vida eterna, que ya no va a estar en condenación y que su estatuto ha cambiado aquí y ahora. Ha pasado de ser un muerto espiritual a alguien con vida espiritual, una vida que no se agota en el espacio físico, sino una vida que tiene estatuto eterno y que se va a enfrentar al trono de Dios ya no como alguien que está esperando la condenación, sino más bien frente al trono de gracia, enfrentarse a Dios no como juez, sino como Salvador. Y esa es una certeza que usted puede tener en su corazón aquí ahora. Y quiera el Señor que usted pueda justamente dar ese paso de fe aquí y ahora. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien. Gracias, Gabriel. Vamos a orar
para terminar la reunión. Nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias por nuestro Señor. Gracias por nuestro bendito, glorioso y santo Señor. Obra en aquellos que han escuchado tu palabra, obra en aquellos que escucharán, que crean en el bendito y glorioso Señor, que nos da la certeza no para el final de nuestra vida, como hemos escuchado, sino para ahora creer y tener vida eterna, para ahora nuestros pecados sean perdonados, para hoy tengamos certeza de la vida eterna que tú entregas en tu Hijo. Gracias nuestro Padre, en el nombre de Señor Jesús. Amén.